Buenos días, es un gusto saludarles. Doctora Cecilia, doctor Diego, doctor Giselle, doctor Mario presente acá con nosotros. Nos encontramos pues para dar cierre Gracias. a este primer seminario del cual ustedes están cursando ya en su respectivo doctorado en cualquiera de las tres opciones que están cursando, ciencias criminalísticas, ciencias jurídicas y derecho y relaciones internacionales. Precisamente hasta el día de ayer estuve revisando todos los trabajos enviados por usted y realmente pues lo felicito. En gran parte han logrado captar lo que hemos visto en lo largo de estas 4 semanas. Como pueden darse ustedes, pues el tiempo ha pasado bastante rápido, ¿sí? Y así va a seguir en el resto de los doctorados, lo que ustedes van a estudiar. Entonces es necesario siempre estar atento a cada una de las conexiones que se hace, igualmente como al aula virtual, porque es el principal medio que existe de comunicación entre el facilitador y ustedes. En esta oportunidad, pues vamos a hacer el cierre que nos corresponde a epistemología. Lo que les traigo acá es, le voy a dar un repaso de algunos conceptos básicos que tenemos que fijar, que son importantes para seguir profundizando en los procesos de o proyección de investigación que han iniciado con esta asignatura. Y en los seminarios siguientes, pues ustedes van a seguir en ese proceso de seguir profundizando, seguir dándole una direccionalidad a esos objetos de estudio de los cuales ustedes pues me enviaron para que yo hiciera las observaciones y lo leyera. Cada uno de ustedes ya tiene su respectiva retroalimentación en sus aulas virtuales. Igualmente, en esta oportunidad es también para que ustedes lo presenten en forma verbal y de esta manera, pues, conocer un poco cada uno de lo que piensa desarrollar como proceso investigativo. Entonces, inicio yo con este primer repaso que tiene que ver con conceptos o definiciones básicas de la epistemología, que ya la hemos visto, ya las vieron en las audioclases y en el primer encuentro síncrono que tuvimos, pero que son necesarios que fijemos porque forman precisamente parte de lo que vamos a estar aplicando a lo largo de los estudios. En primer lugar, ya nosotros comprendimos lo que es la epistemología, como se lo expliqué en un principio. Gracias. Como lo expliqué en un principio, pues la epistemología en la actualidad, que es la concepción de la cual a nosotros nos interesa, es una disciplina principalmente cuya función es analizar precisamente los problemas cognitivos que se dan de tipo científico. El derecho es una ciencia y todo lo que saberes que han emanado de él, como las relaciones internacionales, las ciencias criminalísticas, etcétera, etcétera, precisamente se han abordado desde esta ciencia o de esta línea del saber filosófico para afianzar el conocimiento que se ha desarrollado a lo largo de lo que es el pensamiento del hombre y lo que nosotros conocemos principalmente como doctrina. Aparte de eso, la epistemología nos ayuda a analizar, evaluar y criticar el conjunto de problemas que se presentan en el proceso de producción de conocimiento científico, como muy bien lo observé en los trabajos enviados por ustedes. Realmente hicieron, a pesar de que era un trabajo sencillo, de unas pocas cuartillas, la profundidad fue bien interesante porque analizaron, evaluaron y criticaron. Y de esa manera, pues se detecta fácilmente cuál es la brecha epistémica o la tensión epistémica que existe en ese problema. Entonces, ¿cuáles son esos problemas que se abordan? Precisamente definiciones de conceptos científicos, como ustedes lo establecieron en sus trabajos, construcción de términos teóricos en función de la ciencia, en este caso de la ciencia jurídica, las concepciones metodológicas, naturaleza de las leyes, las relaciones entre aspectos teóricos y aspectos empíricos, en fin.
Por lo tanto, la epistemología, en pocas palabras, nos ayuda a poder afianzar el conocimiento, que simplemente es una comprensión o información que las personas adquieren precisamente a través de las experiencias, de las vivencias, de la percepción, de la razón o el aprendizaje formal. Y otro de los elementos importantes a considerar son las teorías de la verdad, porque precisamente la epistemología nos permite a nosotros poder identificar de lo que yo estoy desarrollando, cuál es el criterio de verdad con que desarrollo el proceso investigativo. Por eso conseguimos las verdades por correspondencia, por coherencia y por pragmatismo. En cuanto a las verdades por correspondencia, pues refiere precisamente a la vinculación que existe entre los hechos y la realidad. A nivel de coherencia, la verdad debe ser coherente con el sistema de creencia que se da en el contexto social en el cual se encuentra y se dice esa verdad. Y a nivel pragmático, pues la verdad se evalúa por su eficacia y utilidad práctica. ¿Cuál de las tres verdades vamos a trabajar en los procesos de investigación? Precisamente las tres, porque todo dependerá de ese contexto de estudio que yo estoy realizando. Existirá una correspondencia entre los hechos y la norma que las cuales ustedes estudian. Una coherencia que tiene que ver de lo que está sucediendo, si realmente está vinculado precisamente con el contexto donde ustedes ejercen profesionalmente sus carreras y a nivel de pragmatismo, precisamente qué utilidad o eficacia tiene ese concepto o ese problema del cual yo estoy estudiando. En función de eso, ¿qué significa entonces conocer en el derecho? Y uno de los elementos que debemos nosotros centrarnos. Adelante. Buenos días, bienvenido. Conocer el derecho, pues no significa solamente conocer lo que son las leyes escritas, sino incluye otros aspectos. ¿Cuáles aspectos? Principalmente lo que es la interpretación, el análisis crítico y el entendimiento de su impacto social. Es decir, que la ley precisamente va más allá de lo que es la norma y tiene que ver específicamente con lo que es esa interpretación que se le pueda dar la norma, su comportamiento, su acción dentro del contexto que ustedes están investigando. El análisis crítico precisamente corresponde a su funcionalidad dentro de ese contexto y si realmente la norma cumple lo que realmente el legislador propuso. Y por supuesto, las normas nos permiten precisamente tener una coordinación social en cuanto a lo que es la conducta o el comportamiento de todos los individuos. Entonces, aparte de esos elementos, pues también es necesario para cuando uno se aborda un trabajo de investigación en el área de las ciencias jurídicas, precisamente aparte de las leyes y de lo que acabo de nombrar, es entender la base teórica y su evolución histórica. ¿Por qué? Porque nos permiten identificarnos con el contexto en el cual fue desarrollado esas normas como tal o la problemática, porque cada problemática que se estudia en la ciencia jurídica está vinculada directamente con lo que es la norma. ¿Cuáles son precisamente algunas de las líneas eh, epistémicas en las cuales se desarrolla conocimiento dentro de la ciencia jurídica? En primer lugar, como ya se lo había explicado en clases anteriores asíncronas, pues en primer lugar el positivismo jurídico, el realismo jurídico y el constructivismo jurídico. Las tres interdisciplinariamente o como yo digo, complementariamente, siempre forman parte de nuestros procesos de investigación. Ya eso de que una sola corriente o una sola forma de pensar se puede abordar las problemáticas, eso ya actualmente no se hace. Todo problema pues siempre se aborda interdisciplinariamente o se aborda también específicamente a través de la complementariedad, bien sea de teorías, bien sea de métodos, bien sea de corriente epistémica o bien sea de corrientes filosóficas. Es necesario. ¿Por qué? Porque realmente estamos viviendo en un mundo muy complejo
y en esa complejidad pues nos invita a que tenemos que abrir las mentes y poder abordar las problemáticas precisamente desde esa concepción de entender y comprender todos los nodos que cumplen o que influyen dentro de la problemática. Entonces, en el positivismo jurídico, pues simplemente es el sistema normativo autónomo que todos conocemos, que está separado de elementos como la moral y otros factores externos. ¿Por qué? Porque proviene precisamente de una corriente filosófica positivista en la cual los datos numéricos son los que precisamente dan cuenta de la realidad o dan cuenta del conocimiento que tenemos allí. El realismo jurídico, pues ya es otra visión que se le da a la norma, pues se aplica realmente el derecho en la práctica. Es lo que precisamente se hace en lo que es la práctica profesional. Tenemos las normas que están bajo un contexto de positivismo jurídico, pero ya cuando vamos al campo profesional y empezamos a aplicar las normas, ya entramos en un campo de realismo jurídico. Y por último, el constructivismo jurídico, pues permite precisamente que el derecho sea una construcción social moldeada por factores históricos, culturales, políticos y éticos. Toda norma tiene una incidencia de los aspectos culturales, políticos y económicos que suceden en su contexto al momento de su creación. Y precisamente la norma a partir de allí, pues también es un constructivismo jurídico. ¿Por qué? Porque proviene precisamente a través del legislador, se da esa construcción social. ¿Cuáles son los problemas principales que epistémicamente o la crisis que vive el derecho desde la postura epistémica? En primer lugar, los límites teóricos, es decir, como las críticas que se le hace al positivismo jurídico, que en algunas oportunidades hay problemas en los cuales no se puede abordar solamente con la norma, ¿sí? A veces la norma no es del todo clara y precisamente comienzan los procesos de interpretación. Por eso tenemos las sentencias que precisamente tratan de llenar ese vacío que están allí. Exactamente. La jurisprudencia nos ayuda a ese proceso. También se están dando, por ejemplo, actualmente tensiones entre el derecho y la justicia. Una cosa dice la norma y lo que es la parte de la acción de la práctica es otra cosa diferente. El derecho y los derechos. Exactamente. Yo digo la diferencia entre el deber ser y lo real, lo que sucede. Y los retos contemporáneos que enfrenta el siglo XXI, como tenemos actualmente la inmersión de la tecnología. Estamos ante la tecnología, va muchísimo más rápido que el proceso de reflexión que nosotros llevamos y hay elementos normativos, por lo menos, que todavía no regulan en la aplicación de las tecnologías. Es un problema que tenemos y no solamente a nivel del derecho, también a nivel filosófico, todavía no encontramos, no se reflexiona. Y eso que la tecnología es creación del hombre, pero como es tan pragmático y tan práctico, sus avances van muchísimo más rápido que nuestro proceso de reflexión. Entonces, cuando empezamos a reflexión de la tecnología, ya estamos reflexionando en lo anterior, pero ya ella va muchísimo más adelante. Y lo mismo sucede con los procesos educativos. Ahorita con la inteligencia artificial, eso está creando ciertos preocupaciones, pero claro está, tampoco hacemos el esfuerzo de poder entender y comprender qué realmente es la inteligencia artificial. A veces la vemos como un enemigo y no la vemos precisamente como un apoyo, una herramienta. Exactamente. Si todavía tú lo utilizas. Sí, exactamente. Por ejemplo, yo ahorita en la universidad, en la UNED, donde doy clase precisamente de metodología, para evitarme el problema de estar revisando la parte de no copia, pega, plagio y todo eso, primero me preparé. Hice tres diplomados de inteligencia artificial, precisamente aplicado a la educación, y ahorita en metodología de la investigación se la estoy dando con inteligencia artificial hasta cierto límite. Hasta aquí te puede ayudar la inteligencia artificial. Ahora de aquí adelante es tu trabajo.
Y esa parte también, pues ellos ya la están entendiendo y comprendiendo que es la forma correcta de utilizarla, como muy bien dice Mario, como un apoyo precisamente a los procesos. Y esas son, pues, son crisis que tenemos existencial en nuestra actualidad y por supuesto el derecho no escapa de ello. Bueno, usted dice mismo, pero que tiene que fiscal y ya el tema de metodología es que se da de dos formas. Bueno, que yo tiempo, ya no sé. Uno es que el trabajo de grado, ¿en qué área lo va a basar? Entonces, si lo basaba en la materia penal, era un grupo que se pegaba en el alumno, que se pegaba de examen. Y si era basado en inteligencia forense, era otro profesor que le digan. Pero no tenían metodología de investigación que era con una sola profesora, que era el MEC, que iba a Ujú. hacerlo todo, las partes del proceso, uno, otro. Lo dividían Sí. en dos partes. Sí, esto es interesante. Voy a hablar porque esto también a ustedes pues le interesan en este proceso. En todo proceso de investigación hay cuatro momentos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos los trabajos especiales de grado, bien sea aquí en Venezuela o cualquier otra parte de Latinoamérica, siempre lo dividimos en cuatro capítulos, ¿verdad? Uno que es el problema, otro que es la parte teórica, otra que es la metodológica y la parte de los resultados. Eso tiene un elemento que va mucho más allá de esos cuatro elementos, de esos cuatro partes en que se representan. Por ejemplo, en la primera parte, y esto es ya una visión epistémica de la metodología, por supuesto que debemos, buenos días, adelante, bienvenida. Eh, Aparte es decir, cuando yo voy a realizar un proceso de investigación y en nuestras profesiones nosotros hacemos eso, lo que pasa es que no somos conscientes que realmente cuando tomo una decisión, primero lo que hago es hacer un proceso de investigación. Lo hago de forma informal, pero realmente estoy aplicando un procedimiento que nos permite poder abordar las problemáticas. Y con lo que voy a explicar, ustedes me van a decir si tengo o no tengo razón. Nos encontramos con un problema. Vamos a hablar por ahora del problema de investigación, pero ustedes lo pueden llevar a ese contexto profesional que ustedes tienen a diario. Primero hay un acercamiento del investigador con el objeto. ¿Sí? Ese primer acercamiento se denomina acercamiento ontológico, es decir, es un reconocimiento de que allí existe un problema. Si yo lo estoy, no puede, a lo mejor no está claro, pero es el primer acercamiento que yo hago. ¿Y cómo sé y cómo le doy claridad a ese objeto? Lo doy precisamente a partir de la experiencia y la formación que yo tengo. Por eso es que se dividieron en dos grupos. ¿Por qué? Porque quien los acompaña en la criminalística son especialistas en el área. Quien los acompaña en derecho penal son especialistas en ese área. ¿Y por qué hay una tercera persona que es la parte de metodología? Porque es la que debe enseñar lo que es la parte epistémica que incluye en la metodología. Y ya ustedes con una teoría general ya lo pueden aplicar con sus casos específicos. Entonces, lo primero es un acercamiento ontológico. A nivel profesional es lo mismo. Ustedes le plantean un problema, ¿qué es lo primero que hacen? Precisamente ese acercamiento, qué es lo que está sucediendo, qué es el problema. Y a partir de la experiencia que uno tiene como profesional, precisamente se acerca allí. Y esa es la denominación correcta. Ahora viene la segunda etapa, que es lo que yo llamo el acercamiento epistemológico. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que dicen los demás? Es decir, otras personas sobre ese problema al cual yo me estoy acercando. A nivel profesional sucede lo mismo. Si ustedes están ante un caso, ¿qué hacen? Revisar la jurisprudencia, revisar la doctrina, revisar otros casos, a ver qué decisiones, qué camino han tomado. Y eso que ustedes hacen, que a nivel profesional, es el acercamiento epistemológico. Tengo conocimiento, pero también necesito reforzarlo con elementos que han dicho otros. Entonces, esa es la segunda etapa de un proceso de investigación. ¿Qué es lo que dicen los demás sobre ese objeto de estudio? Después viene una tercera fase. Esa tercera fase es que llamamos lo metodológico. Lo metodológico significa el camino para. ¿Para qué voy a utilizar la metodología? Que es la parte de la tercera persona que está allí dentro de ese proceso. Te va a mostrar cuáles son los pasos para que tú demuestres que lo que dicen los demás, estoy hablando de la visión epistémica, está vinculado con lo que tú estás viendo en el problema, que es la parte ontológica. Están viendo el proceso y eso lo hacen ustedes.
¿Cuál es el procedimiento de demostrar ahora que esto a lo mejor no lo hacen sistemáticamente, pero sí lo realizan y eso lo hacemos nosotros a diario? Hasta el mismo momento de ustedes salir hoy de su casa, tomaron decisiones y las decisiones tuvieron cada uno de esos pasos. ¿Sí? Para poder llegar acá. Entonces es algo totalmente cotidiano. A veces le tenemos miedo o algo que sucede a nivel de los estudios de posgrado, es el síndrome del TMT, todo menos tesis. Termino la escolaridad y hasta ahí llegué. Pero es ¿por qué? Porque precisamente no conocen esto de lo que yo le estoy hablando a ustedes. Ay, no, que tengo que hacer el trabajo especial de grado, tengo que hacer la tesis, que no, que yo no entiendo. No, es algo que hacemos cotidianamente. Por supuesto, que es lo complicado, aunque nosotros en el área del derecho no se nos complica mucho el escribir, porque precisamente pues es una de las habilidades o competencias que uno desarrolla cuando uno estudia en el área del derecho, pero es una de las mortificaciones que tienen las personas de cómo desarrollar las tesis doctorales o trabajos especiales de grado, todo lo que sea que tenga que ver con una investigación, de alguna manera crea cierto grado de frustración. Pero si conozco qué es realmente cada uno de esos elementos, pues es más fácil poder abordarlo. Entonces, lo metodológico es demostrar que lo que yo he construido o lo que han dicho los otros epistémicamente se da o no se da en ese problema que yo estoy abordando. ¿Sí? ¿Y cómo sé yo si se dio o no se dio? Ahí viene la parte del análisis y los resultados. Simplemente aplicar lo metodológico, recogí los datos, recogí la información necesaria, apliqué el procedimiento que me dijo lo metodológico y allí estoy comprobando precisamente que lo que se dijo en el capítulo 2 se está dando en el capítulo 1. Eso es todo, es un trabajo de investigación. Es exactamente, y eso y es sumamente fácil, realmente no es complicado, pero que no, no todos los que trabajan metodología, pues, conocen estos aspectos epistémicos dentro de los procedimientos de investigación. Si ustedes se enfocan precisamente en esa práctica, pues más fácil, ir avanzando en los procesos. Los ejercicios que hicimos ahorita, no sé si ustedes no lo enviaron anoche, no sé si lo enviaron. No. Yo revisé hasta las 8 de la noche. No. Sí, exactamente. Esa actividad Sí, doctor, yo le envié el trabajo después de las 8 de la noche. Y muy interesante al respecto porque ahí se puede poner en práctica todas las temáticas y todos los conceptos epistemológicos determinados. En Sí. especial, una de las cosas que sí verifiqué también en la actividad 2 es que cuando usted dijo hagan el ensayo, realicé el ensayo, pero no sabía que tenía que subir también los artículos de reflexión, pero le envié más tarde estos para que usted verifique que se puede determinar base a la situación científica el hecho de que este fenómeno en el tema en el cual estoy relacionada para poder hacer la investigación está dentro del margen del aprendizaje realizado en su asignatura. Ok, perfecto. No, de por sí muy interesante la propuesta que hace usted, doctora Cecilia. Allí le dejé algunas observaciones de otros elementos epistémicos que podemos considerar para abordar precisamente. Y eso lo quería decir hace rato cuando hablé de la interdisciplinariedad. Precisamente su trabajo está enfocado en ello. Implica elementos psicológicos, sociológicos y culturales que deben incorporarse dentro de ese proceso de investigación. Dándole respuesta a la doctora Hilda, precisamente qué es lo que se quería o qué es lo que se quiere con esta asignatura y con cuál fue la finalidad. A pesar de que están todos estos elementos teóricos, era precisamente, primero, aprender, ¿sí? Aprender estas conceptualizaciones de una forma sencilla. Para profundizar, por supuesto, hay libros que ustedes pueden profundizar más, pero lo que les doy yo acá es lo concreto, lo que ustedes necesitan para poder abordar estos procesos de investigación. Y las actividades consistían precisamente en eso. La primera, reflexionar, poner en práctica un poquito la reflexión y poder comparar qué es lo científico y qué son las creencias. Tenemos que tener cuidado en eso. Por ejemplo, yo el martes fui jurado de una tesina de tesis doctoral. La persona hace el planteamiento de problema. Por cierto, es colega, es compatriota suya, doctora Cecilia, de Ecuador. Ay, qué interesante. Y ella estaba trabajando, una de mis especialidades, la evaluación.
Y todo el fundamento del planteamiento del problema, ella lo hacía puro hablando con un discurso de creencia, se supone. Eso no, en las ciencias no, no funciona. No podemos tener creencia en esta parte, sino tenemos que tener certeza con lo que yo, con certeza. ¿Sí? Si tengo dudas, tengo que buscar datos, evidencias empíricas que me digan que lo que yo estoy observando no es una creencia, sino que se está dando realmente en ese contexto. Entonces, eso es una de las observaciones que le hice yo a esta joven que aspira a ser pronto doctora, y ese era el primer ejercicio. Separemos lo que es creencia, separemos lo que es conocimiento científico. ¿Qué significa esto? Que nuestro proceso de investigación debe desarrollarse con conocimiento científico, ¿sí? No en suposiciones. Las suposiciones, pues me queda la libre interpretación de quien lo lea. Y eso, pues, no es cientificidad ni tampoco es académico. Eso por allí. El segundo ejercicio era, en primer lugar, observar un acercamiento ese ontológico de manera sencilla. Sí. Que iban a hacer ustedes, pero también a su vez les solicité, vamos a buscar 10 fuentes, 10 autores de revistas, sobre todo principalmente de revistas, es lo que más se está utilizando ahora en las tesis doctorales, utilizar las últimas publicaciones que se han hecho sobre la problemática. ¿Qué estoy haciendo allí? Una primera o el estado del arte de qué es lo que han dicho algunos sobre esa problemática. ¿Qué les permite esto? Poder ustedes ampliar la visión que puede tener sobre el problema. A lo mejor estén de acuerdo con unos autores, a lo mejor no están de acuerdo con otros autores, y ese es el proceso de análisis crítico que uno hace. Digo, no, este se equivocó, a lo mejor el camino es este, no, este es el camino correcto, a lo mejor este es el que me sirve para yo abordar mi investigación. Es ahí donde se dan las condiciones que cuando se sanciona una ley, viene alguna reforma. Ujú. ¿De qué forma se ve la parte objetiva de la expresión con la parte subjetiva y concretan o rectifican que se han equivocado de la norma objetiva? Sí, es que lo que vemos acá, el positivismo jurídico, el realismo jurídico, y luego viene el constructivismo jurídico, que precisamente emplaza eso. Ese procedimiento que usted me acaba de hablar, Carlos, es precisamente lo que nosotros hacemos en los procesos de investigación. O sea, lo que quiero es mostrarle acá, a lo mejor son palabras, dirá usted, no, profesor, son palabras, pero debe que yo me siente a hacer. No, realmente es eso. Los procesos de investigación realmente son dinámicos y verlos desde esa postura, precisamente, de poder abordarlos de esta manera práctica con que yo le estoy diciendo a ustedes. Entonces, y el tercer el ejercicio ya esa primera aproximación, ¿qué me lo dice lo demás? ¿Cómo lo puedo sustentar epistémicamente? Con estos elementos que les presenté son algunos, pero a lo mejor ustedes conocen otros, o a lo mejor el problema con que ustedes abordan, que lo me sucedió para algunos de los trabajos, pues me hablan de la teoría crítica. La teoría crítica es una de las corrientes filosófica o epistémica que se deriva de alguno de estos que yo les presenté a ustedes. Entonces, es una forma de verlo. Y a lo mejor hay otras líneas en las cuales se puede abordar diferente a esto. Esto es la base precisamente para darle a ustedes las herramientas necesarias para poder abordarlo. ¿Qué es la tercera actividad? Agarro lo que desarrollé en la segunda y prácticamente lo que voy a hacerles es un análisis epistémico ahora de esto. ¿Sí? ¿Cómo podría yo abordar esto a lo largo de mi investigación? Y esto es importante porque cuando uno realiza los procesos de investigación, el discurso no puede diferenciarse o debe tener cuidado entre lo que son los paradigmas. ¿A qué me refiero? Si yo realizo una investigación y utilizo un enfoque cuantitativo, es decir, datos, hay parte de los trabajos de investigación que hay que cumplir una norma que establece las instituciones. Una de ellas, por ejemplo, son los antecedentes de una investigación. Esos antecedentes tienen que estar con el mismo enfoque cuantitativo. No puedo tomar un antecedente con un enfoque cualitativo. ¿Por qué?
porque el antecedente, que muchos los toman simplemente como para llenar ese espacio que está allí, que me está exigiendo la norma, no, ese no es su papel. El papel de los antecedentes es, primero, orientar mi investigación. ¿Qué es lo que ellos han hecho? ¿Cuál es el método que utilizaron? Posiblemente me conviene a mí utilizarlo también. Pero sobre todo lo más importante, los antecedentes me ayudan a hacer comparaciones con mis resultados. Si mis resultados tienen réplica, también como se lo tuvo en ese contexto. Entonces, esa es la función de los antecedentes. Entonces, yo debo comparar datos con datos. No puedo comparar datos con información cualitativa. ¿Por qué? Porque hay un choque epistémico allí. Porque si decido hacer una investigación, eso lo verán ustedes más adelante, con un paradigma positivista, no puedo incluir ahí un paradigma interpretativo ni sociocrítico. Y viceversa, si tomo un paradigma interpretativo o sociocrítico, no lo puedo, algunos elementos no puede ser combinado precisamente con enfoques cuantitativos. Hay que tener cuidado con eso, ¿por qué? Porque allí hay un rompimiento epistémico y entonces el conocimiento que se genera no es precisamente el que realmente uno quiere demostrar. Claro, doctor, eh, ¿qué pasa? Al hacer, ¿por qué se da ese choque? Porque si yo voy a tener una opinión en mi planteamiento, en mi investigación, en el problema que yo quiero abordar, positivo, y resulta que yo agarro un paradigma, ¿sí? De un crítico, entonces va a chocar inmediatamente. Porque son totalmente discursos diferentes. Entonces no es lo que yo quiero conceptualizar a la hora de Es, emitir mi investigación. me gusta más la palabra conceptualizar que opinión. Opinión también es muy subjetivo y tenemos que evitar esas palabras dentro de nuestro proceso formativo o sobre todo en el discurso. Entonces, lo epistémico tiene, si yo decido un paradigma cuantitativo, el discurso tiene que ser cuantitativo. Las teorías que yo utilice para fundamentar mi trabajo tienen que estar en ese orden, Enfocadas en lo mismo. en el mismo. Claro, en la misma línea. En el mismo paradigma. Así Claro. pasa con el interpretativo y el sociocrítico. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando ahora? Como lo dije en un principio, ante la complejidad como se nos presenta la realidad, ya se está haciendo complementariedad de paradigma, de métodos, de técnicas, en fin. Lo he practicado yo con los estudios que he realizado y también con los tesistas que asesoro. Por ejemplo, yo hice una investigación en docencia virtual. Lo hice en primer lugar con un paradigma cuantitativo, pero los resultados no fueron satisfactorios. O sea, lo que yo observaba o lo que yo infería como problemática de la docencia virtual, los datos no me dieron el porqué de eso. ¿Qué pasa allí? Es decir, que este paradigma positivista no fue suficiente para explicar esa realidad. Entonces hice una complementariedad, en este caso paradigmática y metodológica, y comencé con un proceso de estudio fenomenológico. Y ese estudio fenomenológico sí me dio respuesta a la problemática que se estaba presentando allí. Si uno tiene una investigación, uno agarra los datos cualitativos, Ajá, ¿verdad? Sí, estoy enfocada en esa línea. ajá. Es decir, vamos a partir desde ese punto de vista. Bien, ¿cómo hago yo si ya tengo responsables, vamos a decir, mi investigación, mi parte metodológica, ¿verdad? Ujú. A partir, vamos a decir, del paradigma, vuelvo a decir, positivista, por decirlo, crítico o interpretativo. Ujú. ¿Cómo hago yo para aplicar esa complementariedad a través de la fenomenología? Eso se hace en la parte cuando viene el camino, el método. Si yo hice mi método totalmente cuantitativo, entonces tengo que anexarle la complementariedad. Y entonces me está diciendo precisamente en la parte de la complementariedad que debo y explicar el por qué estoy usando esa complementariedad y por qué me estoy yendo por ese camino. Es como un reforzamiento de la investigación. Exactamente, para poder llegar a lo que a esa esencia de la problemática. Ahorita se está utilizando muchísimo esto de lo que es la complementariedad, porque a veces los resultados al que llegamos no es hasta donde yo quería llegar, sino hay que dar siempre un paso más.
Siempre hay que dar un paso más. Acaba, tengo Pero una por inquietud. supuesto, adelante, doctora Cecilia. Sí, con esto de la complementariedad, por ejemplo, si hace la investigación y realmente determina que los resultados dados no son positivos, sino negativos, también se podría determinar en la situación de conclusiones de la discusión que no se pudo llegar por algún factor que no permitió, porque obviamente la investigación científica es eso, no solo le puede dar un resultado positivo, sino también en un resultado negativo. Sí, exactamente. Lo que usted ha dicho es correcto y en eso tenemos que estar conscientes. Cuando yo realizo proceso de investigación, no siempre los resultados son positivos. Y también tuve una experiencia en eso. Cuando yo hice mi especialización en metodología de la investigación, yo utilicé dos variables, posición epistémica y práctica pedagógica. Y yo hice O sea que todo. la pedagógica fue la complementariedad. No, déjame que te termine de explicar el caso que me acaba de decir la doctora Cecilia, que no todo resultado siempre es positivo. A veces las investigaciones, los resultados son negativos o no dan, pero entonces no es que la investigación está mala, se está demostrando otro elemento, que es lo que quiero explicar a través de la anécdota que yo tuve con mi especialización. Yo hice toda mi investigación con estos dos variables y al final se demostró que esas dos variables no tenían correlación. Una de las jurados me dice, profesor, su tesis no vale porque usted no llegó a ningún resultado. Entre el jurado había un estadístico. Me dice, no, profesora, usted no puede decir eso. Él ha demostrado estadísticamente que esas dos variables no pueden trabajar juntas. Es decir, que si otra persona va a querer realizar una investigación con esas dos variables, ya hay un antecedente que dice que usted no la puede utilizar porque los resultados entre las dos variables es negativo, que es lo que acaba de decir la doctora Cecilia. Entonces, en todo proceso de investigación, no siempre todos los resultados es positivo. También hay resultados que no favorecen a los procesos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuándo se da la complementariedad? ¿Para demostrar lo contrario a esto? No. La complementariedad se da precisamente en el momento en que uno realiza la investigación, los resultados no satisfacen, por ejemplo, la inquietud que tiene o la interrogante que se ha planteado en el proceso de investigación. Aquí hace falta algo más para yo poder darle respuesta a esta investigación. Y es donde viene allí la complementariedad paradigmática, la complementariedad de teorías, la complementariedad de métodos, de técnicas. Todo dependerá de la vinculación, de la dinamismo que tenga el investigador y el tutor, por supuesto, que lo acompaña ante la problemática que se pueda presentar. ¿Sí? En función de eso, entonces, la tercera actividad hacía referencia a eso. Este problema, de lo que dicen los demás, perdón, ¿cómo lo puedo abordar epistémicamente? O sea que sería que la tercera actividad, tú me corriges, doctor, sería como aplicar una complementariedad acerca de ese problema de No, que investigación. usted lo visualice epistémicamente. Por ejemplo, usted la idea que le capté en el segundo ejercicio es sobre tratado de paz, ¿sí? Lo vi de una manera allí sencilla, pero por supuesto, ahora ese tratado de paz, ¿a qué se refiere? ¿Hacia dónde va ese tratado de paz? Lo puedo abordar Y me acuerdo. con el constructivismo, que por ejemplo acá me dice, sostiene que el conocimiento se construye socialmente. ¿Sí? Ese tratado de paz dentro de lo que son las normas de los elementos que se dieron allí, allí hay una complementariedad entre la parte sociológica, psicológica, política y la parte normativa. No solamente se podrá abordar en la parte de la norma. O también podría utilizar a lo mejor el estructuralismo o a lo mejor ambas, estructuralismo, porque allí está influido precisamente las instituciones y hay un sistema de poder en la toma de decisiones, por ejemplo, en un tratado de paz. Eso es lo que quiero en el tercer ejercicio, es decir, cómo lo puedo abordar, bajo qué corriente o varias corrientes puedo abordar esas. ¿Por qué? Porque esas corrientes epistémicas, como las que tenemos allí, naturalismo, estructuralismo, materialismo, conductismo, constructivismo, son básicas, pero hay muchas otras más en las cuales ustedes pueden abordar esa problemática. Y esas, precisamente, las corrientes
o corriente epistémica que yo considere para abordar la investigación es la que me va a decir qué discurso es con el que yo voy a precisamente a plantear la investigación. Por ejemplo, si hablo de estructuralismo, analiza las instituciones como sistemas interconectados, incluyendo en el derecho como parte de estructura más amplia. Si yo tomo eso en consideración, entonces, ¿cuál es el discurso? Tengo que hablar de poder, hegemonía de poder, el discurso del poder, porque estoy hablando de instituciones. Y a lo mejor muy pocas naciones tienen las instituciones a nivel horizontal, la gran mayoría es a nivel vertical, y eso también pasa en lo que es la gerencia de organizaciones, muy pocas se dan a nivel horizontal, entonces allí hay un discurso de poder, entonces tengo que abordarlo. Aparte de estructuralismo, bueno, puedo utilizar análisis crítico del discurso de Van Gogh, donde me habla del poder del lenguaje al momento de poder dar órdenes, tomar órdenes. Mario debe estar dentro de esa perspectiva, dentro de la parte profesional que donde usted se desempeña. Usted está bajo de una estructura de niveles. O Sí. tengo esto acá, ¿y qué hay allí? Hegemonía de poder, se habla del discurso del poder, se toma decisiones, la otra persona, el que sigue abajo, toma esas decisiones, tiene que ejecutar la práctica, eso es análisis crítico del discurso, eso tiene que ver también con el pensamiento, por ejemplo, de Michel Foucault, que él habla muchísimo de lo que es el poder. Entonces, cuando tomo estos elementos, es que me va a permitir profundizar filosóficamente, Entrar más. adentrarse más. En Ustedes son... investigación que yo quiero enfocarme para yo poder revestirla, vamos a decir. Exactamente, porque ustedes son especialistas en derecho y con los escritos que he leído son sumamente especialistas en sus áreas. Pero ¿Te tengo, gustó, doctor? sí, lo que he leído hasta el momento, excelente. Sí, sí, hemos trabajado Tengo, con sí, Karine, sí, sí, Carlos y yo hemos enfocado y ujú, explicado. He sí, visto las dos actividades. las dos actividades, sí. Entonces, hay que dar un paso más. Usted en la tesis doctoral, un paso más. ¿Qué significa el paso más? El paso más significa que ahora eso que ustedes manejan muy bien, que es todo lo que es la parte de jurídica, norma, derecho, ahora voy a hacer una reflexión filosófica de eso que ustedes están visualizando. Esa es la intención de toda tesis doctoral, ¿sí? Porque ustedes van a aportar un granito de conocimiento, pero tengo que abordarlo precisamente desde eso. Por ejemplo, Cecilia, ella va a trabajar algo sobre lo que es la parte parental y lo que es la parte de la custodia de los no parentales. Es el trabajo que ella va a realizar. Por ejemplo, Foucault habla mucho de lo que es la estructura de la familia. Entonces ella lo aborda muy bien desde el área del derecho, lo que está sucediendo en Ecuador, más o menos lo está abordando epistémicamente con una teoría, pero tengo que irme, por ejemplo, el estructuralismo, qué dicen las instituciones en comparación a a lo parental y la no parental, la parte de la custodia. Foucault, disculpe que lo nombre tanto, pero es que precisamente es uno de los principales autores filosóficos con los que se abordan los problemas en el área de la ciencia jurídica. Él nos habla precisamente de lo que es la familia, de cómo es la estructura familiar y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el Doctor, plus que quería usted hablar le... también sobre la teoría de Ronald Darwin, perdón, Ronald Ajá, Darwin. En sí. la situación de la aplicación vista desde el punto de la decisión judicial, porque él habla sobre los jueces, cómo se genera la situación del ejercicio de esta labor y adicional con las defensas técnicas correspondientes, porque entre la relación parental-filial existente y el problema del síndrome, obviamente que el Ministerio de Salud todavía no reconoce este síndrome de alienación parental, pues obviamente la mayoría de gentes no permite que el progenitor, que no es no custodio, se pueda tener esa vinculación. Dentro de nuestra Constitución y a través de las resoluciones dadas por la Corte Constitucional han establecido que lo último de lo último de lo último, tenemos una normativa que dice que si no se permite esto, hay un apremio personal de cualquiera de los progenitores que no cumpla o se realiza un proceso de recuperación al respecto. Entonces, mi punto de vista es esa, ¿no? Que sí tenemos una norma
y ese estructuralismo de la teoría que establece está aplicada a la norma y es de una sanción, pero esta sanción no conlleva en la práctica una igualdad de derechos y tampoco esa sanción permite esa vinculación de entre la relación que deben tener los progenitores no custodios con sus hijos. Pues, Entonces, este fenómeno no es solo ecuatoriano, este fenómeno es mundial y eso sí, está ocasionando un problema de sustracción de niños. Está llevando a que en otros países, especialmente en Europa, les trasladen de un lado a otro y no se les ubique a los hijos para poder cumplir la situación de esa relación filial. Entonces, sí verifiqué algunas teorías, pero exclusivamente la investigación y el tema era dentro de los parámetros del aprendizaje de lo que usted me manifestaba y dentro de eso yo determiné exclusivamente que el modelo a utilizar era el naturalismo. No hablé sobre el conductismo ni el estructuralismo porque sí tuve una inquietud al respecto, que era la situación. El conductismo me ayudaba a observar y hacer la situación medible de la condición presentada, pero tenía el hecho de que también el naturalismo me dice, hay las facultades jurisdiccionales correctivas del juzgador. Entonces, me abarcaba más por esa teoría, entonces esto me permitía no irme al estructuralismo completamente, sí. porque obviamente si hablo de las instituciones, tengo que aterrizar también al respecto del resultado que voy a tener con la metodología utilizada. Entonces, me quedé solo en el naturalismo. Sí, y precisamente, doctora Cecilia, estamos en en una parte incipiente del proceso de investigación. A medida que usted va a ir avanzando, el mismo problema le va a ir indicando a usted de qué debe tomar precisamente para ir retroalimentando ese proceso. Así como usted dice, esta es una primera visión de una problemática y por eso también le sugería que es interesante, y usted lo acaba de decir, comparación a otro a otras realidades en otros países, pues precisamente ahí está el derecho comparado, que es uno de los elementos a considerar dentro de su proceso de investigación. Esto es incipiente, esto es una idea que ustedes van a seguir profundizando en cada uno de los seminarios de investigación que ustedes van a desarrollar a lo largo de los estudios doctorales. Pero es importante eso que usted acaba de decir, es significativo poder ya tener por lo menos una problemática hacia dónde voy a dirigir mi investigación. Posiblemente en el camino a lo mejor sufre transformaciones, esto no es definitivo, sino a medida que voy avanzando, voy a ir retroalimentando y a medida, perdón, que vaya viendo algunos otras asignaturas, usted va a ir retroalimentando, cambiando, transformando precisamente. Esto es uno de los consejos que también le doy a ustedes. Es importante enfocarse en un problema de investigación. ¿Por qué? Porque lo que ustedes vayan viendo en cada una de las asignaturas, ir alimentando sus investigaciones. Hay algunas que sí existirá alguna vinculación, hay otras que no, pero hay que aprovechar al máximo. Y otra cosa que también les recomiendo, a medida que vayan avanzando, vayan pensando en ir a publicar. Recuerden que para un doctorado, uno de los requisitos hay que tener publicaciones. Publicaciones, ¿qué significa? En revistas, en el área específica. Entonces, a medida que avanzo, yo puedo ir extrayendo y realizando publicaciones de tal manera que eso le permiten obtener un requisito, por una parte, y por otra también darse a conocer usted en el mundo académico, y también eso forma parte de nuestros currículos. Y eso nos da a nosotros, pues, como digo yo, Tengo un una plus inquietud, a lo que son los licenciada procesos. Moncada, si Dígame, me pueden doctora Cecilia. aclarar. ¿Ya tiene que estar el artículo publicado o tiene que estar aprobado el artículo al respecto? Eso usted lo va trabajando precisamente con su tutor cuando vayan avanzando en los procesos, ¿sí? Ok. Lo recomendable siempre en los estudios doctorales es que los artículos publicados tienen que estar orientados en función de su investigación, ¿sí? Tengo una inquietud ahí también porque yo estoy haciendo un artículo científico sobre la interpretación jurídica de la colisión de dos derechos, del derecho a la situación de la premio en el permiso de salidas que deben corresponder como medida coercitiva y la situación de la acción de detención indebida para no pedir esta salida.
Entonces, mi tema en general no es lo mismo, porque, por ejemplo, en este momento el tema objeto que puse es la relación parento-filial que afecta en la relación parental, ¿no? A los progenitores no custodios. Pero el tema es relacionado exclusivamente a un permiso de salida de movimiento de circulación, que es completamente otro, pero está dentro de la materia de las ciencias jurídicas. No hay ningún problema o tiene que estar la publicación, porque hay algunas universidades que dicen exclusivamente del tema general que tú has puesto, extrae una parte de esto y haga la publicación. Esta publicación es diferente completamente. Bueno, yo estoy viendo una vinculación con su proceso de investigación, que es precisamente, no sé si dentro de esa permisología va a utilizar precisamente la parte del custodio y no custodio, No, no, ¿no? justamente no, porque estoy viendo desde los fundamentos constitucionales sobre la circulación que deben tener la persona cuando tiene una medida coercitiva en alimentos, más no desde el punto de vista de la relación parentofilial, sino más bien de la obligación que se genera en las acciones correspondientes. Pero igualmente usted siga con su proceso de investigación. Eso sí, pues hay que preguntar acá en la universidad la normativa que ellos van a establecer en cuanto al articulado. Por tradición académica tiene que estar vinculado a lo que es el proceso de investigación, pero eso tampoco le quita mérito a que usted publique, eso también forma parte de su currículo. Si usted está desarrollando esa investigación, siga adelante y concluye y publique. Y después, bueno, ya la institución decidirá si se considera o no se considera como uno de esos requisitos. Pero igualmente téngalo por seguro, a medida que usted vaya avanzando en su proceso de investigación, le van a venir ideas precisamente para seguir publicando. Lo digo por experiencia que uno ha tenido y a medida que uno iba avanzando en la investigación, uno decía, uy, esto está interesante, voy a desarrollar esta parte que no va a formar parte de mi tesis como tal, pero es como un derivado de ella y uno va publicando, ¿sí? Pero eso, por supuesto, depende de la... Es vinculante porque obviamente determinaríamos una situación de colisión de derechos y lo que se quiere llegar en esta publicación es ver la interpretación jurídica para llevar una mejor solución al respecto cuando se pide permisos de salida. Sí, sí, por eso le decía que yo sí veía una vinculación. A lo mejor a medida que usted vaya avanzando el artículo o su investigación, vea esa vinculación que yo estoy observando, que estoy intuyendo en este preciso momento. Ujú. Gracias. Muy bien, doctor. Entonces, bueno, como le iba diciendo, entonces esas actividades precisamente era para eso, ¿sí? Precisamente para afianzar un pequeño piso. No es una decisión, ya esté en mi proceso de investigación, sino va a ir transformándose. Lo importante es que ya vayan adentrándose a lo que es hacia dónde quiero ir con mi proceso investigativo. Por ejemplo, el de Marco es bien interesante. Marco no, Carlos, es bien interesante porque trata sobre la parte de las ciencias forenses, pero es la actividad que hace el médico precisamente en ese proceso. Y él claramente se ve en el escrito donde está lo que yo llamo la, ¿cómo es que se llama? El vacío epistémico, ¿sí? ¿Hacia dónde, qué es lo que yo estoy viendo? Ahora vamos a ver cómo resolvemos este asunto, qué propuesta hago precisamente. La tensión epistémica es lo que él está observando dentro de la acción de la ciencia forense. Entonces, esas visiones son bien, bien importantes. Bueno, entonces la idea acá era yo presentarle principalmente un resumen y discutir un poco con ustedes, como lo ha estado haciendo la doctora Cecilia y algunos de ustedes en cuanto a sus ideas originarias de su investigación. Entonces, estoy a disposición. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, pues yo con mucho gusto le puedo dar respuesta. Los que no hayan culminado la actividad 3, pues también aprovechemos el momento de preguntar, igual que la doctora Cecilia, el doctor Diego y la doctora Giselle. Si tienen alguna inquietud, pues estoy aquí a la orden para darle respuesta. Según la planificación, yo debo entregar notas el martes 10. Es decir, que ustedes tienen que trabajar. Ya la doctora Cecilia ya está libre de culpas. Ella ya entregó uno, dos y tres.
Sí, con esta materia sí, estoy todavía pendiente con otras. ¿Cómo? ¿Cómo? Con su materia sí, profesor, cumplí ayer todo. Me pareció fantástico porque me hizo poner actividades que me tocó hacer una investigación profunda y una reflexión, pero Ajá. esto me llevó a culminar su materia, pero me falta la de otros profesores. Ah, bueno, está bien. Es Bueno, que por lo acá menos tenemos, ya quedó libre de la mía. sí, tenemos un pequeño problema que acá hay la crisis energética y nos están dando 2, 3 horas. Entonces, Sí, justamente por eso se nos da, a nosotros los que estamos en el Ecuador, tenemos sí, una complicación en la estuve. entrega. Sí, Entonces, eso sí. la chica con que yo fui su jurado manifestaba eso, muchos problemas a nivel de servicio eléctrico allá en Ecuador. Ujú. Sí. Bueno, entonces ya tiene el fin de semana libre para dedicarse a filosofía de la ciencia. Justamente tengo que entregar el día de hoy el trabajo. Ah, Todavía lo bueno, tengo a la mitad. Espero sí, ya alcanzar a la hora. sí, está bien, muy bien. Ajá, ustedes acá. A ver, doctor, pido una moción, a ver si es posible que, aquí hablando con mis compañeros, a ver si es posible que el lunes, doctor, ya Sí, la podemos claro, tomar, a ver si Ya lunes, el martes en la tarde se entrega nota. sí, porque martes en la mañana tengo defensa de- Que hemos estado full, por lo menos en el sector Carlos en Caracas. sí. Nosotros hemos estado. Tengo que salir el lunes, pero igualito vamos a tratar de hacer felices. No, claro, el fin de semana empezaba. traten de empezar hoy mismo. Ya por lo menos ustedes tienen la ventaja que tienen el 2 realizado. Sí, ya nosotros Es, tenemos. es, es ver el 2 y replantearse precisamente lo que se explicó en la clase 3. Pero hay otro señor que tiene que trabajar más. Sí, entonces, sí, saquen, no sé, yo sé que tengo que entregar nota del 10. Eso ya me lo dijeron. Entonces, tienen que trabajar. No es replantearse lo que escribieron en función de qué posiciones epistémicas puedo yo abordar esa problemática, ¿sí? Eh, No va a ser perfecto, no va a ser perfecto si yo simplemente, así como hice con todos los que revisé el día de ayer, tiene su retroalimentación, le doy algunas ideas que después ustedes van a seguir en el proceso profundizando. por eso lo de hermana de Arco y lo del doctor Carlos. No, me gusta, está bien, fue bien interesante, aunque allí también le hice algunas observaciones. Por ejemplo, en Juana de Arco entraba mucho lo que es Ah, la parte política y era la visión que se tenía en ese momento, porque en esa época faltaba precisamente ese elemento. ¿No? Hay cosas que no nos podemos escapar, y menos lo que es en las ciencias jurídicas. Lo político de alguna manera entra allí. No podemos abordar eso. Mire, voy a hablar de mi experiencia porque de eso es que uno aprende, ¿no? exacto. Yo cuando realicé mi tesis doctoral fue sobre la libertad. Yo la hice en el año 2015. Estuvo fragmentada en 3 partes. Claro, mi doctorado era en ciencia de la educación, una parte totalmente pedagógica, desde la antigüedad hasta lo más moderno, cómo se hablaba de la libertad dentro de la escuela, dentro de lo que es la parte, sí, de la escuela como tal. Lo hice desde esa postura, lo hice desde una visión filosófica totalmente, y otra política. Y en esa parte política, obligatoriamente, pues me tuve que meter con el contexto donde yo estaba viviendo y precisamente lo abordé desde la paradigma del buen vivir, que es con el que está precisamente formulada la Constitución del Ecuador. La hice desde el pensamiento bolivariano de Hugo Chávez, de sus inicios y utilicé muchos elementos vamos a decir, en ese momento estaba muy de boga hablar de la libertad y era el momento culmen de los movimientos de izquierda en Latinoamérica. Y lo abordé muy académicamente y metí la parte ahí política y el método que utilicé para realizar la investigación fue el materialismo dialéctico.
de Marx, porque era la manera en que yo tenía que estudiar todo ese diálogo que se estaba dando en acá. Utilicé también mucho a Pepe Mujica, porque en ese momento era presidente del Uruguay. Utilizaba su discurso, utilicé algunos discursos de Chávez, de Rafael Correa, y hice todo ese fundamento. Cuando fui a defender la tesis, este, las jurados se fueron por la parte política. No vieron ni la parte pedagógica, que es donde ellas tenían que ver, sino la parte política y era la costa de rechazar precisamente la tesis por ese elemento. Y yo le dije, me dan, Impero es el factor subjetivo, ¿no? sí, Tendría que ser exactamente. el factor subjetivo, Y le dije, la me dan cuestión. oportunidad de defenderlo epistémicamente. Y mire, le hice una defensa, aparte de toda esa, epistémicamente, partiendo de Engels, de Karl Marx, Exacto. todo eso, de por qué sustentaba todos esos elementos y le hablé cómo se daba la La dialéctica dialéctica, dentro de ese proceso la en dialéctica de la historia. Latinoamérica, etcétera, 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 etcétera. Le hablé de todo eso, aparte de que mi tutora, una genio también, ella o sea, profundizó y se metió con mi tesis, que ella también comenzó a defenderla filosóficamente y epistemológicamente, y estas doctoras, que eran dos contra una, que era la tutora, o sea, no Más tuvieron alternativa. más alternativas. Entonces, la conclusión a la que yo llegué a mi tesis doctoral era que nosotros, los latinoamericanos, no tenemos una libertad constituida. Nosotros tenemos una libertad no constituida. ¿Por qué? Porque siempre está el anhelo a nivel filosófico, político, pedagógico, educativo, siempre añoramos una libertad. ¿Qué significa añorar esa libertad? Es que no somos, no estamos completos con nuestra libertad en ningún elemento, hasta económico. No tenemos libertad económica, no tenemos libertad política. Todo depende de lo que es la hegemonía, poder saber que maneja el mundo. Y hice todo ese abordaje con filosofía latinoamericana, utilicé a Forné Bentancur, que habla sobre lo que es la interculturalidad, utilicé a Enrique Dussel, que habla sobre la filosofía de la liberación, utilicé no me acuerdo ahorita el nombre, sobre la teología de la liberación, de por qué esos discursos, y era precisamente a la conclusión que llegué, que no tenemos una libertad constituida. No me y viene un jurado para no, profe, si usted quiere que yo le dé la mención honorífica, usted tiene que quitar el título no constituida, deje puro la libertad. Dije, no, pero es que ya se lo demostré, entonces no le doy la mención honorífica. No puede ser Pero doctor. Y, era solamente libertad. y tuve que quitarlo no constituido, dejar la libertad, que me diera la libertad no para que me dieran la mención honorífica. Ahí en práctica está justificando que no había libertad. Exacto. Exactamente, exactamente. Pero entonces les quiero hablar de estas experiencias para que ustedes vean lo importante que es la parte epistemológica de los procesos de investigación. Es lo único que uno tiene para defenderse, por ejemplo, ante un jurado. Aunque el jurado sea especialista, él está cargado subjetivamente de sus creencias, lamentándolo mucho, de sus creencias. Y a veces esas creencias no tienen una formalidad epistémica ni teórica, sino de acuerdo a la vivencia, la parte sentimental con la que vive. Ahí se enfocan los círculos, el primer círculo familiar, tienen las carencias emocionales, Exactamente. y entonces ahí se enfoca la parte intersubjetiva Ujú. y de una u otra manera hacen una emisión de juicios valorativos de acuerdo a su Sí. concepción. Entonces, precisamente, por eso tenemos que fundamentar nuestras investigaciones epistemológicamente. Por eso la insistencia de esta tercera actividad precisamente es para eso. ¿Con qué me voy a defender yo si tengo que presentar, por ejemplo, esta problemática? Por Eso es todo. ejemplo, como hablamos de nosotros, cualquiera de nosotros, 4 o 5 que estamos en este doctorado, ¿sí? Son 13. Somos 13. Sí. Ah, bien. Por ejemplo, este enfoque epistémico que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, el mío, que es sobre los tratados de paz, ¿sí? Es el que vamos a abordar, es nuestra simiente, nuestra base
para el futuro, ¿sí? Sí, Para la publicación que vamos a hacer, para para ir, la defensa, para ir precisamente, trabajando, ir excelente. avanzando en su proceso de Semilla, investigación, exactamente. vale. Esta es la semilla que ustedes están plantando para ahora en adelante. Cada seminario, cada asignatura que ustedes vean, Ir abonando. ir alimentando, ir Abonando. alimentando, ir siguiendo el proceso de investigación. Una de las recomendaciones que yo le hago, por ejemplo, esta idea originaria no la dejen morir hasta que vean seminario 1, no. Vayan a medida que vayan ustedes leyendo, consiguiendo información, vayan construyendo, aunque sea en forma escrita sin ninguna sistematicidad. En sus computadores vayan organizando carpetas. Este es el primer papel de trabajo, estas son las referencias que yo utilicé, Excelente. esta asignatura es la que me interesó para fundamentar acá, pongo acá todo el material que tengo acá, ir organizando todo ese archivo de tal manera que cuando llegue a seminario 1, que ya ustedes pueden ir alimentando aún más ese proceso. Y así sucesivamente. Se vieron seminario 1, no dejen morir el trabajo. Hay que seguir avanzando en ese proceso. Eh, una de las cosas que les recomiendo es no lleguen a terminar la escolaridad sin haber terminado por lo menos el proyecto. Escolaridad, terminen proyecto de una vez, porque si no, no realicen nada. No, porque no nos vamos de la mano, tenemos que ir de No, la mano. No, y las cosas no. No, sí, vamos construyendo sobre la marcha, sí, sí, vamos caminando sobre la marcha, claro, y pero es una visión técnica. sí. Vamos construyéndola a través de toda la disertación que han emitido varios autores. Y van retroalimentando. Exacto. Y le voy diciendo, a medida que ustedes van avanzando, ese trabajo va a ir cambiando. Y aparte de eso, nosotros le colocamos nuestro tinte, vamos a decir, nuestro punto de análisis crítico y nuestra reflexión. Sí, exactamente, eso es Bien, exactamente. Ujú. doctor, disculpe, esta es nuestra última clase. Sí, ¿No? ya nos Nosotros vamos ya pasamos para el próximo. para los siguientes seminarios. Ujú. Sí, No, Sí, son asignaturas. Por ejemplo, ahorita creo que es epistemología y filosofía de la ciencia que están bien. sí. Ok, Yo ya estoy el viendo próximo. 4 materias, doctor. ¿Cómo? Yo estoy viendo 4 materias seguiditas. Ah, usted tiene 4, a lo mejor usted va un Sí. poco más avanzado que ellos. Sí, estoy avanzada que las compañeras, Sí, realmente. Lo que sí tenía la inquietud es de que, ¿cuántas hojas son la tesis que necesitamos para poder doctorarnos? aquí no, realmente pues no sé decirle la norma GATT. Todo depende. Por ejemplo, en la mía se salieron 300 y pico de hojas, pero hay tesis doctorales que se puede hacer muy bien en 150 páginas, 180. Todo depende Mire, enfoque. del sustento que tenga precisamente la investigación. Ujú. Bueno, yo quiero agradecerle mucho por su clase porque realmente he tenido una aportación académica muy buena para poder y el ejercicio de las actividades también me han favorecido en la situación de la investigación que estoy realizando. Y yo le agradezco el poder haber compartido su clase y recibir esos conocimientos epistemológicos muy buenos dentro de esta materia. Hay diferentes formas, vengo de otra universidad. Yo ya saqué mi doctorado allá también y esto ha sido cambiante, o sea, diferente y me ha gustado muchísimo su clase. Hay de algunos profesores que he tenido hasta en este momento y realmente profesor excelente, me agradó muchísimo. La actividad fue muy buena, me hizo reflexionar mucho en el trabajo que estoy realizando y esa aportación científica que se va a realizar es en base al conocimiento de su materia. Le agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a usted, doctora Cecilia, por su apreciación, de verdad muy agradecido. Y bueno, para eso estamos acá, para servirle y bueno, y siempre pues me pongo a la orden, cualquier inquietud, siempre estoy dispuesto y bueno, ustedes tienen mi número de teléfono de contacto, cualquier cosa pues ustedes me escriben y con mucho gusto pues lo atenderé, ¿sí? Si tienen alguna inquietud al respecto. Ujú. Ustedes que me dicen que están aquí presenciales, ¿qué les pareció la asignatura? ¿Primera vez que abordan esta temática de epistemológica o ya la habían visto anteriormente? Y se profundizó lo que podemos haber, pero Bueno, pues interesante.
Sí, bueno, por lo menos yo lo había visto, yo me gradué de especialista en Colombia en el 2004. Hace 20 años. Hace 20 años yo me gradué de especialista en la Universidad Libre de Colombia y ella fue donde tuve la oportunidad de ver la verdad y forma jurídica de Marco Foucault. Entonces, pues fue una reflexión muy buena que me sirve hoy como base, como sustento, ¿sí? Y validación. Y por ahí yo hice una maestría aquí en el sí, que es como una validación para yo poder haber realizado todas esas actividades que usted ha colocado, pues. Ujú. Entonces me ha servido como una base para continuar avanzando. Oh, Y pues su clase, pues imagínense, a nivel doctoral, doctor, mi respeto, y de verdad pues ha contribuido muchísimo para esta construcción de todas estas tres actividades, ¿verdad? De la base formadora, de verdad que sí, para esta simiente, para esta semilla de todos nosotros que estamos aquí, con toda la humildad del mundo, porque me lo pues hace 20 años, pero siempre queda esa luz en el camino para uno sí. continuar avanzando, y bueno. Agradecida altamente y bueno, lo estaré llamando para que usted me Sí, yo pueda. estoy a la orden para lo que ustedes necesiten. Sí. Usted el derecho lo maneja muy bien. Excelente. Uf, muchísimo mejor que uno. Excelente. Sí, sí, totalmente. Yo estoy muy contento con los productos y hay que seguir avanzando con esa línea de la calidad de los procesos investigativos que van a realizar. Realmente veo cosas bien interesantes, proyecciones bien buenas, cosas que ustedes tienen que ir descubriendo a medida que va avanzando. Yo las veo, los proyectos, pero son los que precisamente tienen que visualizar ese objeto hacia dónde van a ir. Ujú. Y que esa unidad curricular, igual como la filosofía y la ciencia, le permite a uno, vamos a decir, dejar fluir esas palabras a nivel de reflexión y hacer un análisis crítico y poder uno, vamos a decir, saborear todo lo que es el aspecto filosófico. Sí, sí, precisamente porque, a ver, el derecho, pues precisamente sus orígenes es de la filosofía. O sea, no es que surgió de la nada, todo proviene de la filosofía y por eso es necesario en todos los estudios doctorales tener una base como esto, como epistemología y filosofía de la ciencia, porque se construye conocimiento científico. Ujú. Entonces, Hegel. este, Ujú. y fíjense que todavía se está aplicando. No solamente fue la filosofía moderna, sino en la actualidad. Nosotros tenemos la tesis, la síntesis, la antítesis. Y eso, cómo resolvemos un problema? Ujú. Ahí están las bases Sí, epistémicas para, vamos a decir así, a través de esa filosofía, sí, para sí. poder nosotros llegar a este punto de la investigación. Sí, así es, precisamente. Son tradiciones de las cuales nosotros no podemos olvidar, siempre complementan aún más nuestro proceso de investigación. Ujú. Por otra manera, he tenido también mil tiempos de retomar clases, como decir, el trabajo, a veces por decirlo, porque no ocupa mucho tiempo, o la dinámica del trabajo, Sí, ¿sí? Y como tengo que tener, por lo menos, mi condición, responsabilidad que tengo. Pero sí es dinámica la acción, porque de una u otra manera se compara con la actividad real. sí, Y sí. ahí y voy llevando esa parte. De hecho, ahorita se está dando un congreso criminalístico que lo enfoqué, o por lo menos se vio realmente a la máxima autoridad ahorita, a la parte dinámica de la actualización de la Ujú. técnica, nuevos instrumentos criminalísticos. Y en estos momentos se está desarrollando eso con muchos ponentes clasificados, ¿sí? Pero de una u otra forma va con la misma problemática que vamos a presentar, como decía, en Sí. nuestro país. En Ujú. esta situación donde de una u otra manera tienen que enfocar la realidad con lo que está realmente comparado con el derecho en ese sentido y tomar decisiones. Sí, Refuerzo lo del doctor Carlos Morales, con todo el respeto ante la autoridad, porque si el Congreso, casualmente yo fui ayer, doctor, con todo respeto, y sí, él lo enfocó en la parte de ciencia forense, yo me acordé del doctorado. Fueron en zonas del Sename, donde hicieron la reconstrucción del crimen, fueron médicos en la parte forense, o sea que él abordó muy bien lo de la unidad número 2, y sí, se pudo hablar inclusive de la autopsia. Fueron uno de los. Ellos fueron problemas actuales, pero enfocados actualmente en los problemas anteriores o, ujú. crimen, o hechos criminales, donde actualmente todavía se están investigando por mucho tiempo. Ahí es donde yo, de una u otra manera, yo ahorita concretar en el proceso de disciplinar, que donde si no hay prueba, no hay delito. De una u otra forma, la cambio o no, la profundización o no,
pero tiene que aparecer un elemento probatorio Exacto. para que busque la verdad. Ujú, Ese es el enfoque, sí, en ujú, este caso Fueron muchos ponentes de refuerzo del Congreso. sí, ujú. porque fueron muchos ponentes en el caso de la necropsia, fueron personas, patólogos forenses. Fíjese, él en parte de la medicina forense y nos explicaba lo que, por ejemplo, ellos en el momento de hacer el ocultamiento al cadáver, por qué se colocaban rojo, por qué se colocaban morado, qué pasaba cuando se conseguían en estado de putrefacción, cómo ellos averiguaban. Entonces sí, se dio ese enfoque que el doctor pues hizo en el congreso. Hoy Sí, culmina, hoy culmina. sí, sí, lo importante es que ustedes cuando realicen el proceso de investigación sean de cosas que a ustedes les gusten, Exacto. que ustedes dominen. Que ustedes dominen y siempre, por ejemplo, y como les decía en la última clase pregrabada, siempre hay una tensión epistémica entre el deber ser y lo real, entre el positivismo jurídico y el realismo jurídico. Siempre hay una tensión epistémica allí y precisamente sobre eso es que nosotros construimos conocimiento en lo que son los a nivel doctoral. La finalidad acá es construir conocimiento, ¿sí? Que nosotros construimos en base a todo lo que hemos visto de todas las secuencias y todos los autores Ujú, y en base a todas las teorías. ujú. Sí, sí, precisamente a partir de allí es que se va construyendo. Ujú. Bueno, mis estimados, ahorita conversamos usted y yo. Mi estimado, de verdad, pues muy agradecido. Gracias, Jesse, también por esta invitación de compartir lo que me apasiona, la investigación, la epistemología, compartirlo con ustedes y de verdad que es un gusto. Yo soy abogado, pero nunca he ejercido. Lo hice fue por cuestiones casuales de la vida. Soy egresado de acá del IESI porque estaba ayudando a un amigo a a asesorarlo en su proyecto de tesis y él me dice, amigo, ¿usted por qué no estudia derecho? Yo le dije, ¿por qué? Yo, no, usted es muy bueno para la investigación en el área del derecho. Yo de seguro. Y bueno, me inscribí aquí y me gradué. Y me ha servido porque ahorita trabajo, por ejemplo, para la Unimar, la Universidad de Margarita, trabajo de investigación 1 y 2. Entonces ayudo a los muchachos a los procesos de investigación para ellos graduarse de abogado. Entonces me sirvió. Y a mí me encanta la investigación, entonces eso fue una línea que las circunstancias me llevaron y me voy afianzando allí en cuanto a lo que es la investigación jurídica. Me gusta muchísimo, por supuesto, soy multidisciplinario porque trabajo con el área de ingeniería, con el área de educación, todas las áreas trabajo y es lo que me gusta. De verdad que soy un apasionado de la investigación y de la epistemología. Entonces, de verdad estoy muy agradecido de haber compartido con ustedes ya en un nivel más alto que el pregrado y me ha enriquecido muchísimo también y ir perfeccionando aún más lo poco o lo mucho que yo sé en función del beneficio de ustedes como futuros doctores en el área, ¿sí? De verdad que muy agradecido, doctora Cecilia, de verdad un placer también haber compartido con usted, el doctor Diego y la doctora Giselle. Vuelvo a decirle, estoy a la orden, a su disposición. Cualquier inquietud, cualquier duda, pues siempre estaré por acá presente, ¿sí? Bueno, doctor, muchas gracias. Y a los compañeros que están conectados en esta sala de audiencia virtual, efectivamente, de nosotros desde Colombia. Pues Giselle es mi esposa, estamos los dos en esta, ella está en un cuarto, yo estoy en otro. Eh, y no, doctor, pues sí, nosotros la verdad que es que intentando producir material académico, pues de eso se trata la tesis de grado, de producir material académico que sirva para futuras generaciones, que produzcamos esa experiencia académica a través del conocimiento científico, que es la línea base y principal para la realización de nuestra tesis doctoral. No podemos desconocer el material científico de otras personas que han estudiado o han realizado ese conocimiento científico académico. Entonces, no, doctor, pues nosotros en el tema nuestro, principalmente en el tema mío que estoy intentando trabajar sobre la teoría del maestro Alexis, la teoría alemana sobre los principios y la ponderación, ese papel que juega el rol de la ponderación dentro de la privación de la libertad.
en la imposición de medidas de aseguramiento. Un tema que usted trabajó es la libertad desde su punto docente. En este caso, pues estamos intentando trabajar la libertad como ese rol que juega la ponderación. Pues Colombia es un país que acoge la teoría del maestro Alexis, la misma Corte Constitucional y la misma Constitución Política de Colombia introduce los principios como marco jurídico para todo el tema de la libertad y de los derechos constitucionales, como se conocen en Colombia. Doctor, pues los trabajos los hicimos pensando mucho en esta materia, reconstruyendo o trayendo las teorías que es epistemológicamente pues es la que nos construye o nos relaciona el tema para la base fundamental de la investigación académica. Muy agradecido, doctor, muy amable por su atención y pues estamos prestos también aquí. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Diego. Bueno, doctor Nova, agradecerle de verdad inmensamente el conocimiento suyo, que lo haya puesto pues a la orden de nosotros. Particularmente mi tesis está enfocada sobre todo en la igualdad de armas frente al acceso que tienen, que se tiene sobre el acceso a las áreas criminalísticas y forenses acá en Colombia. Particularmente el Estado cuenta con mucha tecnología de punta para precisamente buscar buscar la verdad, por así decirlo, pero cuando nos vamos a la parte, a la contraparte, se queda corto porque no tenemos o no tienen la misma igualdad frente a este tipo de herramientas para poder confrontar o para poder defenderse frente a en el sistema adversarial. Yo lo enfoqué en Colombia, pero siento que igual, como usted bien lo había dicho, estamos empezando, es un proceso apenas que va tomando como forma, voy iniciando y sí, en realidad que me sirvió mucho el área suya para poder saber en qué parte me voy a enfocar y a dónde lo voy a direccionar. Le agradezco mucho, inmensamente, doctor, su conocimiento. En mi área es el derecho penal. Anteriormente me desempeñé como perito en documentología y grafología y de ahí es de donde se desprende precisamente el tema para poder enfocarme y fue donde vi y noté precisamente como el problema era para poder ir desarrollándolo y llevarlo a la tesis. Muchas gracias, doctora Isel. Bueno, sí, realmente sus dos propuestas de investigación son bien interesantes. Anoche, precisamente el día de ayer, las revisé, les coloqué allí una retroalimentación para enriquecer aún más de lo que ustedes han realizado. Y no, sigan adelante así como van, de verdad que bien interesantes las dos propuestas. Y tienen un gran sustento allí y hay una tensión epistémica interesante de las cuales ustedes pues precisamente traten de no salirse de esa tensión y así ir enfocando, ir avanzando en el proceso investigativo que es lo más importante dentro de un doctorado. Pueden ver las asignaturas que ustedes deseen, pero la parte de investigación es lo más importante del doctorado. Es el eje fundamental, transversal, es el sustento precisamente de estos procesos de estudios de estos niveles. Sí, de verdad, muchas gracias. Agradecido a ustedes también por estar presto a participar dentro de este programa y por supuesto, pues para mí ha sido un gusto y un placer también compartir con ustedes. Muy agradecidos. Bueno, hasta aquí entonces con esto cerramos lo que es nuestra asignatura de epistemología y bueno, a lo mejor nos encontremos luego en el camino, si no, aquí estoy disponible para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias y de verdad que tengan un bendecido día.